El abogado del ministro Santibáñez sorprendió a todos durante una entrevista para Panorama, luego de un enfrentamiento feroz con la periodista en defensa por el caso de tráfico de influencia de Santibáñez con el ministro Arana. ¿Qué dijo la periodista? ¿Cómo reaccionó el abogado? Quédate, porque te contaré todos los detalles. En 7 meses no se ha logrado nada. Él quiere desinformar y decir que nosotros tenemos no queremos un problema directo con nosotros. No nos, en verdad, no nos... Me parece que el problema no es con ustedes. Sueños a ver me parece si que el problema no es con pero ustedes. los hechos sí, de verdad que nos preocupan. Porque nosotros no hacemos política, no hacemos activismo político. Eso tiene que entenderlo el país. No hacemos política. Nosotros no somos políticos, nosotros somos periodistas. Y periodistas que no deben ser utilizados por verdaderos intereses. Qué raro que en marzo del 2025 salga esta noticia por su programa y hoy, septiembre del 2025, vuelva a salir con una simple intención. Bueno, esperemos que no sean operadores políticos ni operadores de proveedores del Estado. Perdón, eso sí no se lo voy a permitir. Yo estoy dando mi posición. ¿Quiénes serían los operadores políticos? Esperemos que no. ¿Quiénes? Esperemos que no. Los medios Panorama, de prensa. Un programa que tiene 42 años al aire. Ustedes tienen la información antes que los abogados. Desde el inicio de la entrevista, la periodista comenzó a atacar directamente al abogado, revelando todo lo relacionado al caso de tráfico de influencia del ministro Santibáñez y Eduardo Arana. Asimismo, la periodista comenta sobre los audios que se filtraron sobre los tratos con presos a cambio de dinero. Y a su vez, el abogado asegura que todo esto es un plan para que José Santibáñez no sea ministro de Seguridad. Valiente de su parte, ya que el propio ministro no ha querido venir. ¿Usted sabe si está plenamente enterado de la difusión del reportaje que hemos emitido? No se trata de valentía, se trata que vengo aquí como abogado defensor de Juan José Santibáñez. Nosotros hemos buscado en las últimas horas y días informándole acerca de este audio que revela un presunto tráfico de influencias entre Juan José Santibáñez y el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana. ¿Cuál es la posición de usted como abogado? Como comprenderá, Juan José Santibáñez tiene la cartera del Ministerio de Justicia, por lo tanto su agenda debe ser apretada y que se debe entender. Vamos a los hechos. Pero está si ahorita usted está dando comentarios, brindando entonces... una entrevista en YouTube. Tan porque apretada no está. Entonces, pero se encuentra dando su entrevista, entonces ahí le podrán preguntar algunas situaciones. Pero bueno, estoy aquí para responder sobre lo que quiera responder. Sí. ¿Hay tráfico de influencias en esta conversación? En el reportaje que me han puesto en el backstage hay 2 hechos. ¿Por cuál me está refiriendo? ¿Hecho 1 o el hecho 2? Porque si hablamos del hecho 1, que inicia cuando Juan José Santibáñez pertenecía al estudio Santibáñez Antúnez, hablamos de hasta incluso un pacto económico que recibió con su cliente, primero en soles, para explicarles, porque ustedes han dicho que primero hay en soles y en dólares, y es cierto. En soles es por un recurso que se denomina casación, y es por eso que se le cobra en soles. Y un segundo cobro en dólares para un recurso constitucional de habeas corpus, que pasa por diferentes fases, primera, segunda y tercera instancia, que es un agravio constitucional. Perfecto. Primer hecho, queda claro que el Diablo, este señor Marcelo Salir Rosas, era cliente de Juan José Santibáñez, de su estudio, ¿verdad? Y que lo contrata en última instancia del proceso penal. Correcto, incluso hay vouchers que acreditan a la cuenta corriente del estudio. A raíz de este contrato, digamos, de este acuerdo contractual. Pero que quede claro que a la cuenta del estudio Santibáñez y Antúnez. Está bien. Donde no hay un pago ni ilícito ni nada. Es a la cuenta corriente. Abogado. Muy bien. Hecho 2. Los familiares o la familiar directa de su cliente visita a Juan José Santibáñez en septiembre de 2024 en el Ministerio del Interior, cuando él era ministro del Interior. Pero también recibió visitas de diferentes personajes, como por ejemplo familiares del Escuadrón de la Muerte y a diferentes personas. Cliente. Claro que sí. Juan José Santibáñez también ha tenido como cliente a familiares del Escuadrón de la Muerte. Entonces está muy bien recibir visitas de clientes en su despacho. Usted me está preguntando, hay que saber entonces para qué recibió. Hay que saber por qué recibió. ¿Usted está dando por cierto esos audios? ¿Usted no? No los estoy dando por cierto porque no tenemos pericia, vamos a ver si hay que homologarla y una vez que esté válidamente, que sea su voz, podríamos discutir ello. Pero mientras tanto, y no haya pasado por una pericia, no puede darse por cierto. Y además,
Esta noticia ustedes lo arriban en marzo de 2025. 7 meses después, hoy septiembre del 2025, esos dichos que esta familiar pronuncia en esos audios no han sido corroborados. Tal es así que dice y le promete que del pabellón 17 lo va a pasar al pabellón 13 del penal de Trujillo. ¿Sucedió El eso? Milagro de Trujillo. ¿Sucedió ello? Dígame usted. No ha sucedido. Está la información. Entonces, la Fiscalía sí en acepta la 7 meses. reunión. Pero Perfecto. si usted está diciendo, acepta la reunión, acepta el pedido, acepta la llamada de Juan José Santibáñez yo no le estoy al aceptando. ministro de Justicia, Eduardo Arana, pero no se cumplió como usted dice. pero usted, lo acaba de decir. usted quiere discutir el fondo y lo discutimos al fondo. El fondo y la forma son importantes. Entonces vayamos por eso, de manera concreta. Usted no puede decir palabras que yo no estoy diciendo. Le estoy explicando cómo ha sido el proceso, a quiénes recibió mi cliente en el Ministerio del Interior y por qué lo ha recibido. Yo lo que le digo a usted es, esta noticia que ustedes ya lo arribaron en marzo del 2025, Eso no tiene sí tiene que ver absolutamente nada porque, que ver. ¿por qué? Porque sirvió para 2 semanas antes censurarlo como ministro del Interior. Y hoy es utilizado nuevamente para pretender censurarlo como ministro de Justicia. ¿Es muy raro o es objetivo? Ese es su análisis, digamos, de parte, ¿no? De parte, porque usted viene en como representación de abogado, Juan de manera José Santibáñez. Y él ¿Cómo quiere, en 7 meses no él se ha quiere logrado nada? desinformar y decir que nosotros No, tenemos no queremos un desinformar. problema directo con nosotros. No nos, en verdad, no nos... Me parece que el problema no es con nos quiten ustedes. sueños a ver Me parece si que el problema no es continúa o con pero ustedes. los hechos sí, de verdad que nos preocupan. Porque nosotros no hacemos política, no hacemos activismo político. Eso tiene que entenderlo como abogado tampoco. el país. No hacemos política, hacemos investigación. Pero una investigación tiene que ser objetiva. Los medios de prueba que se consigan tienen que ser corroboradas. Si no existe eso, en ningún Estado de Derecho podemos decir que esta persona entonces es culpable o responsable. Señor, y le estoy dando un ejemplo. Ustedes arribaron esta noticia criminal en marzo del 2025. Dígame si la Fiscalía ¿Y eso no es en una estos prueba? 7... Dígame si en estos 7 meses la Fiscalía tiene usted un elemento periférico que corrobore más que el dicho del fiscal que Juan José Santibáñez... Lo que usted ha escuchado no es una prueba, una evidencia, algo más sólido, un indicio razonable. Es una transcripción de un audio contaminado que lo ha dicho el fiscal. Porque no ha pasado por una cadena de custodia. ¿Cómo recolectas los audios? Ya, ¿Cómo usted da por cierto que esa voz que se encuentra en esos audios le pertenece a Juan José Santibáñez? Entonces otra vez van a decir que no es... No es que vayamos a decir, tenemos que someternos al debido proceso y el debido proceso es que homologuen su voz. Ya. El señor Santibáñez se comunicó por llamada con el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana. No. ¿Usted cómo lo sabe? Porque he conversado con mi cliente y he leído el expediente. ¿Cómo lo sé? O sea que su cliente, Juan José Santibáñez, niega la conversación con Eduardo Arana. Por supuesto, y tendrá que corroborarse ¿Y el señor Eduardo contexto de la Arana llamada. también ha negado la Pero conversación? Entiéndase usted, puede llamar no solo al ministro Arana, puede llamar a quien sea, pero lo que deben demostrar es que ese contenido de esa llamada sea para un carácter ilícito, que es lo que hasta el día de hoy, en Señor, 7 meses no se ha demostrado. Está llamando en favor de un cliente. Ese es el dicho que usted aprecia producto de un audio Pero contaminado. si es un cliente, ¿es su cliente o no? ¿Qué tiene que ver? Renunció antes de ser ministro del Interior a la defensa de este señor Salí Rosas. Entonces, ¿para qué fue el familiar del cliente al Ministerio del Interior? Vuelvo a repetir. Hay un ¿Está plan, registrada la visita? Sí, claro que sí. Y hay un plan justamente que nació para poder resguardar a todos los policías presos, no solo en un penal, a nivel nacional, por ser carácter policías, a que tengan contacto con organizaciones criminales. Tanto es así que se proyecta que se construya un penal en la DINOES. No, pero ¿eso qué tiene que ver con el pedido específico que hace la familiar? No, yo no estoy dando por cierto el contenido. Pero bueno, si usted quiere discutir que si lo cambiaron de pabellón o no, yo le digo a usted, desde marzo hasta hoy, ¿se ha podido demostrar que lo cambiaron de pabellón? Eso usted viene como abogado, pero le estoy diciendo que no. Muy bien informado. Mi respuesta es que no. Señorita, ¿Usted sabe señorita, si el diablo continúa en el mismo penal? Por supuesto. ¿Continúa en el mismo penal? Y en el mismo pabellón. No, señor. Nuestras fuentes indican que no continúa en el mismo penal. Pero las fuentes tienen que ser corroboradas. Usted se está equivocando y está mal informando al público. No es así. Porque en el expediente no habrá documento oficial. No se encuentra en el mismo penal. Dígame, ¿en qué pabellón se encuentra? No, ¿En qué penal no se encuentra en el mismo penal. Está en un penal de otra región. Ya no está en Trujillo. Yo no puedo dar información que esté en investigación, pero le digo que nuestras fuentes aseguran que ya no está en Trujillo. Pero si sus fuentes son confiables, debería decirlo hoy a todos los ciudadanos
dónde se encuentra el señor. Ya, abogado, usted que conoce de leyes perfectamente, yo entiendo, usted viene ahora, en sentido, tiene que negar el procedimiento, tiene que decir que el abogado tiene nunca que pierde haber su esencia. pericia. El abogado nunca pierde su esencia y su objetividad. Correcto, por eso mismo hay una llamada que quiero preguntarle porque no me ha respondido. ¿Ha sido negada por Eduardo Arana? Yo no puedo responder por Arana. Usted ¿No? me está diciendo ahorita que conteste por Arana. Algo está pasando en Switcher, me parece. Dígame, señor Miranda, dígame, al día de hoy, esta noche, ¿no? Durante la emisión de este reportaje, ¿ha tenido alguna conversación, diálogo con el ministro Santibáñez? Por supuesto, tengo que conversar con mi cliente. ¿Qué le ha dicho? ¿Sobre qué? Sobre este reportaje. Ah, no, he venido al canal y no he tenido ya contacto con mi cliente. Díganos, por favor, transmítanos la versión de Juan José Santibáñez, quien no ha podido responder a nuestras consultas. Muy bien, aquí hay algo muy objetivo. Sí. Esta noticia criminal fue utilizada para antes de la censura como ministro del Interior. Hoy, nuevamente, se pretende censurarlo como ministro de Justicia. 7 meses después de investigación fiscal, hoy ni su programa, ni ningún programa nos arroja un elemento de convicción, más solo la transcripción de un audio y el dicho de un fiscal como cierto. Y eso en un país, en un Estado de Derecho, no puede servir para poder condenar a una persona. Y hasta incluso la Corte Suprema ya ha establecido claramente que en actos de tráfico de influencias simulados existe un principio que se llama de lesividad o el de mínima intervención. Y yo, como abogado, le pido a usted que mi cliente, como en el proceso que yo llevo, se va a someter al proceso penal. ¿En 7 meses ustedes han sometido a pericia este audio? Si recién nos han corrido traslado de la carpeta. Ah, ¿sí? La prensa sabe más que nosotros. Pero usted dice... Sus fuentes le cuentan más que a nosotros. Pero usted dice que en 7 meses Imagínese no se ha que esa movido un transcripción, dedo. los abogados defensores no hemos tenido conocimiento si no fuera por los reportajes. ¿Cómo en nuestro país pretendemos Porque se está ejercer investigando, pues, abogados. Pero ¿cómo se investiga sin el derecho a la defensa? Por eso que luego se convierte en pruebas ilícitas. Porque si el Ministerio Público desea que sus pericias sean sometidas a contrainterrogatorio, ¿por qué no notifica a los abogados? ¿Cuál es el miedo? Sobre el plan para los presos policías, pero yo le pregunto a usted, en un Estado de Derecho, sin el abogado defensor y que los medios de prensa tengan conocimiento antes que el abogado, ¿eso es viable? ¿Eso le parece justo? ¿Eso le parece censurable para usted? Bueno, yo le estoy preguntando nuevamente pero usted me ha sobre preguntado los como hechos abogado, que entonces yo le estamos pregunto a presentando usted, en un reportaje. pero yo le pregunto es que a yo no usted. le puedo dar una opinión de valor porque a mí no me ha pagado Juan José Pero Santibáñez, pero ni me sí ha pagado repite- nadie para defender a nadie. Pero sí Yo repite estoy una y mil respondiendo veces que debemos censurar a alguien. los hechos que deverá valorar la justicia. Pero usted no lo está yo. valorando como cierto y repite 1 y 2 veces a los medios de Estamos televisión. hablando de presuntos actos ahora de sí. tráfico de influencias, Presuntos de un actos de audio, tráfico de que influencias. hasta el momento no ha Así sido es. desmentido categóricamente ni por Santibáñez ni por Eduardo Arana. Estamos pidiendo, agotando todas las vías para obtener una versión y no la tenemos, Pero ¿no? no lo diga Algo como- lógico, algo coherente, algo creíble. Qué bueno escucharle de usted decir presuntos actos. Es que Porque yo no en el yo no soy- reportaje y cuando usted entrevistó a 2 personas aquí, yo se le escuché como decir que usted cataloga que estos Los actos abogados son penalistas crisis ven en esas conversaciones peculado y tráfico de influencias. porque no tienen la carpeta. Cuando tengan la carpeta y puedan discutir si hay un tráfico de influencias, y no es tráfico de influencias, es simulado. Y ya la Corte Suprema, para que conozcan los abogados que opinan sin la carpeta fiscal, ya lo ha dicho categóricamente. Existe el principio de lesividad y son los actos del abogado. Las actuaciones del abogado forman parte de la estructura del Poder Judicial. Podrían corromper. Gutiérrez Tixe y la presidenta del Tribunal Constitucional lo han negado categóricamente, pero no solo con su dicho, sino con una resolución judicial donde por unanimidad, te explico, unanimidad significa que los 3 han votado en contra, infundado. Si uno de ellos hubiera votado discordante o Gutiérrez Tixe hubiera votado discordante, podríamos discutir de ese tráfico de influencias. Abogado, nosotros no estamos hablando de un posible pago de coimas. Pero sacamos ni de 1, sobornos. 2, 3 Estamos veces. hablando de una llamada Pero el que ha sido soborno a la registrada cuenta en un corriente despacho del estudio ministerial. jurídico antes de ser ministro, Pero ¿lo toman como cierto? De eso no estamos hablando. Pero Nadie es le que ha usted lo está preguntado sobre repitiendo eso. 1, 2, 3 veces. Antes de venir, ¿Perdón? que usted lo repite, recién ahora que ha dicho presuntos actos.
Pero usted, por supuesto, porque yo no soy un juez. Usted lo ha y a un dicho que juez estamos dirá viviendo una si crisis. es o no. Los expertos dicen que esto podría motivar una crisis ministerial. Pero bueno, seguramente ustedes, el señor Juan José Santibáñez ha convencido otra vez a la presidenta de que esto pues tiene un carácter político cuando no es así. Nosotros no somos políticos, nosotros somos periodistas. Y periodistas que no deben ser utilizados por verdaderos intereses. Qué raro que en marzo del 2025 salga esta noticia por su programa y hoy, septiembre del 2025, vuelva a salir con una simple intención. Bueno, esperemos que no sean operadores políticos ni operadores de proveedores del Estado. Perdón, eso sí no se lo voy a permitir. Yo estoy dando mi posición. ¿Quiénes serían los operadores políticos? Esperemos que no. ¿Quiénes? Esperemos que Nosotros, no. Los medios de Panorama, prensa. un programa que tiene 42 ustedes años tienen al la aire. información antes que los abogados. cuyas ¿Cómo pueden obtener la investigaciones información antes que los abogados? se han confirmado en la fiscalía, Pero ¿cómo ¿no? Se han ustedes pueden convertido tener el en audio sentencia. antes de los abogados? ¿Cuál audio? Los audios que ustedes vienen difundiendo salen afuera del Ministerio del Interior diciendo, Bueno, aquí está nosotros la tenemos prueba. los audios, pero Juan José Santibáñez, su patrocinado, tiene la verdad. Él sabe si conversó o no con el ahora Y esa premier verdad se va a demostrar Arana en y el se le Poder pidió Judicial. favores en favor, valga la redundancia, de su cliente. Pero Todo esos indica favores que sí. tienen que ser corroborados. Esos favores Por tienen que supuesto, ser en eso corroborados. estamos de acuerdo. Tienen que ser corroborados. Pero mire, 7 meses y pero- la Fiscalía no dice que se le cambió de pabellón o se le cambió del penal, como usted dice, o como sus fuentes le dicen a usted que le cambiaron al señor Salí Rosas.